¿Y si nada de lo que sucede en tu vida fuera inútil? Comprender el karma positivo comienza por dejar atrás una idea muy extendida. El karma no es simplemente un premio o un castigo. Desde la sabiduría budista, cada pensamiento, intención, palabra y acción genera consecuencias. Al mismo tiempo, cada experiencia puede mostrarnos algo sobre nuestra manera de actuar, reaccionar y relacionarnos con la vida. Por eso, decir que todo sucede por tu bien no significa que todo será fácil. Tampoco quiere decir que cada deseo terminará cumpliéndose. Significa aprender a mirar más profundamente lo que ocurre. Una pérdida puede revelar un apego. Una dificultad puede mostrar un patrón que necesitas transformar. Un cambio inesperado puede obligarte a abandonar un camino que ya no te corresponde. A lo largo de este libro comprenderás cómo funciona el karma positivo, por qué la aceptación no es resignación y de qué manera tus intenciones influyen en lo que construyes. También descubrirás cómo una respuesta consciente puede detener ciclos que antes parecían repetirse sin explicación. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solo, ¿por qué me sucede esto? Empieza a ser, ¿qué puedo comprender y transformar a partir de lo que está sucediendo? Capítulo 1. Cuando hacer el bien no evita que algo duela. La herida más desconcertante no siempre nace de lo que perdiste, sino de la sensación de que no debía haberte ocurrido. Hay un dolor por la ruptura, el rechazo o el fracaso, y otro dolor añadido que dice, esto es injusto porque yo intenté hacer las cosas bien. Esa segunda capa puede ser más persistente que la primera. Convierte una experiencia concreta en una acusación contra la vida. Tal vez fuiste paciente con alguien que finalmente se alejó. Quizá trabajaste con disciplina y aún así no llegó la oportunidad que esperabas. Puede que hayas sostenido a una familia, cuidado una amistad, o renunciado a mucho por un proyecto que terminó sin recompensa visible. En esos momentos, la mente busca una regla que devuelva orden. Si soy bueno, me irá bien. Si actúo correctamente, no perderé. Si doy amor, recibiré amor de la misma persona y de la forma que imagino. El problema de esa regla no es que la bondad carezca de valor. Su fragilidad está en convertirla en contrato. Cuando haces del bien una garantía contra el dolor, cada dificultad parece una traición del universo. La conducta deja de nacer de tus valores y empieza a depender de una expectativa. Yo cumplo mi parte para que la vida cumpla la suya. Si el resultado cambia, también se tambalea tu sentido de justicia. El karma positivo ofrece una lectura más madura. Tus acciones importan porque producen consecuencias en tu mente, en tus relaciones y en el tipo de hábitos que fortaleces. Una respuesta paciente no compra inmunidad frente a una pérdida, pero entrena una mente menos dominada por la reacción. La generosidad no obliga a nadie a quedarse, aunque sí puede construir en ti una forma de relacionarte que no dependa de la mezquindad. Decir la verdad no garantiza que todos te entiendan. En cambio, te permite vivir con menos fractura entre lo que piensas y lo que haces. Eso cambia la pregunta. En lugar de preguntarte qué hiciste para merecer lo ocurrido, puedes observar qué clase de causa quieres crear ahora. La diferencia parece pequeña, pero devuelve poder a un lugar real. No controlas todas las circunstancias y tampoco necesitas fingir que las controlas. Sí puedes decidir si una decepción se convertirá en resentimiento, en aprendizaje, en un límite más claro o en una forma nueva de cuidarte. Imagina que alguien a quien ayudaste te responde con indiferencia. Una lectura punitiva diría que el mundo fue injusto y que ya no vale la pena ser generoso. Otra lectura, igualmente extrema, afirmaría que debes seguir dando sin importar cómo te traten. Ninguna de las dos te hace libre. La primera endurece el corazón, la segunda confunde bondad con abandono propio. Una respuesta consciente puede reconocer el dolor, retirar tu energía de donde no hay reciprocidad y conservar al mismo tiempo la capacidad de actuar con dignidad. Ese es un punto decisivo. El karma positivo no consiste en soportarlo todo con una sonrisa espiritual. Implica aprender de las consecuencias sin convertirte en aquello que te dañó. A veces la acción más compasiva será quedarte. En otras ocasiones será decir, basta. Habrá momentos en que perdonar te alivie, y otros en que primero necesites distancia, apoyo y tiempo. Lo importante no es representar el papel de una persona iluminada, sino impedir que el sufrimiento dicte automáticamente tu siguiente movimiento. Cuando algo duele, la mente suele reducir el futuro al tamaño del presente. Si hoy te rechazaron, parece que siempre serás rechazado. Una puerta cerrada puede darte la impresión de que todas estarán cerradas. Esa visión es comprensible, pero incompleta. El hecho de que todavía no veas el sentido de una experiencia no demuestra que carezca de él.
Muchas consecuencias solo se comprenden cuando pasa el tiempo y puedes observar quién eras antes, qué aceptabas, qué temías y qué aprendiste a elegir después. No necesitas llamar bendición a una herida para comenzar a transformarla. Basta con dejar abierta una posibilidad. Esto no tiene por qué ser el final de mi historia. Tal vez no puedas decidir por qué ocurrió, pero sí puedes participar en lo que ocurre a partir de ahora. El karma positivo empieza precisamente ahí, en el instante en que dejas de usar el dolor como prueba de que la vida está contra ti, y empiezas a usar tu conciencia para decidir qué semilla plantar en el terreno que quedó. Capítulo 2. El karma no es una sentencia sobre tu valor. Cuando una persona atraviesa varias dificultades seguidas, puede empezar a interpretar el karma como un tribunal secreto. Si algo sale mal, supone que está pagando. Ante un abandono, se pregunta qué deuda merece ese dolor. Cuando enferma una relación, un proyecto o una etapa de su vida, busca una falta moral que explique el golpe. Esa manera de pensar añade vergüenza al sufrimiento. Conviene separar dos ideas. Una cosa es reconocer que las acciones tienen consecuencias. Otra muy distinta es concluir que todo lo doloroso demuestra culpa personal. La primera invita a asumir responsabilidad. La segunda puede conducir a una crueldad interior innecesaria. No todo lo que ocurre depende de una sola causa, y la vida de cualquier persona está atravesada por decisiones ajenas, condiciones externas, cambios imprevisibles y procesos que exceden su voluntad. Entender el karma como causa y efecto puede servir si lo aplicas primero a lo que sí puedes observar. Una palabra dicha con rabia puede deteriorar una conversación. Meses de evitar un problema suelen hacerlo más difícil. La práctica constante fortalece una habilidad. Reaccionar siempre desde el miedo puede convertir la evitación en costumbre. Del mismo modo, responder con atención, reparar un daño o actuar con honestidad va creando condiciones internas diferentes. No hace falta imaginar un juez cósmico para ver esa lógica en funcionamiento. La intención ocupa un lugar importante, porque una misma acción externa puede nacer de raíces distintas. Ayudar para controlar no es igual que ayudar porque reconoces una necesidad real. Callar por miedo no produce la misma experiencia interna que guardar silencio para no alimentar una discusión inútil. Dar un regalo esperando obediencia se parece poco a ofrecerlo sin convertirlo en deuda. La superficie puede coincidir, el movimiento interior cambia por completo. Por eso el karma positivo no se mide solo por cuántas acciones amables acumulas. Importa la conciencia desde la que actúas. Si haces el bien para comprar amor, tarde o temprano aparecerá frustración. Cuando cuidas a otros para evitar sentirte reemplazable, la generosidad puede volverse agotamiento. Si perdonas únicamente porque temes parecer una mala persona, quizá estés tapando una rabia que todavía necesita ser comprendida. La honestidad interior evita que la espiritualidad se convierta en una máscara. Hay una práctica sencilla para los momentos en que sientes que la vida te está castigando. Pregúntate, ¿qué parte de esto es un hecho y qué parte es una interpretación? El hecho puede ser que una persona terminó la relación. La interpretación podría ser que nunca fuiste suficiente. El hecho quizás sea que no obtuviste un puesto. La historia añadida diría que todo esfuerzo es inútil. Separar ambas capas no borra la decepción, pero impide que una circunstancia se transforme en identidad. Después viene una segunda pregunta. ¿Qué consecuencia real de mis decisiones necesito reconocer? Tal vez ignoraste señales por miedo a estar solo. Quizá postergaste una conversación difícil, aceptaste condiciones que te dañaban o insististe demasiado tiempo en un camino que ya no era viable. Mirarlo no es castigarte. La responsabilidad sana no dice, todo es culpa mía. Dice, quiero aprender de la parte que me corresponde. Esa diferencia permite corregir sin destruirte. También habrá situaciones en las que tu conducta fue razonable y el resultado, sencillamente, dolió. Allí el aprendizaje no consiste en encontrar una culpa inventada. Puede estar en tolerar la incertidumbre, desarrollar paciencia, pedir ayuda, atravesar el duelo o reconocer que ser una buena persona no te concede control sobre las decisiones de los demás. Aceptar esos límites suele ser más difícil que buscar una explicación mística, pero también puede ser más liberador. Cuando abandonas la idea de que el karma determina tu valor, aparece una responsabilidad más limpia. Ya no haces el bien para demostrar que mereces protección. Actúas de acuerdo con lo que consideras correcto porque esa forma de vivir construye tu carácter aquí y ahora. Si alguien no corresponde, su respuesta no borra la calidad de tu intención. Un error tampoco te condena a repetirlo.
Una causa nueva puede introducir una dirección nueva. Piensa en esto como un río alimentado por muchas corrientes. No puedes retroceder para eliminar cada gota que llegó antes, pero sí puedes dejar de verter lo mismo. Una conversación honesta, un límite, un hábito diferente o una decisión tomada sin rencor modifica el curso. Tal vez el cambio no sea inmediato. Aún así, la dirección ya no es idéntica. Dejar de sentirte sentenciado permite que el karma recupere su función más útil, enseñarte a observar la relación entre conciencia, acción y consecuencia. El pasado explica parte del terreno, pero no tiene la última palabra sobre quién debes ser. Cada instante en que reconoces una reacción y eliges no obedecerla de manera automática, abre una pequeña salida. Por allí empieza una libertad que no depende de que la vida te premie, sino de que tú ya no necesites interpretarla como juez. Capítulo 3. La trampa de buscar una explicación que cierre la herida. Cuando algo importante termina, la mente quiere una respuesta completa. Busca el motivo exacto, la lección definitiva, la pieza que permita ordenar cada detalle. Esa necesidad puede parecer espiritual, debe haber una razón. Sin embargo, a veces es otra forma de resistencia. Mientras no tengas una explicación perfecta, sientes que no puedes avanzar. Hay preguntas que ayudan y preguntas que mantienen abierta la herida. ¿Qué puedo aprender de esto? Orienta hacia una acción presente. ¿Por qué el universo tuvo que hacerme exactamente esto? Puede no tener una respuesta verificable, y si la conviertes en obsesión, te deja girando alrededor del mismo hecho. El deseo de significado es humano. Transformarlo en requisito para sanar crea una dependencia nueva. Decir que algo puede terminar sirviendo a tu bien no exige conocer el guión completo. Muchas veces el sentido no está escondido dentro del acontecimiento como un mensaje secreto. Se construye en la forma en que respondes. Una pérdida puede volverte más desconfiado o más lúcido. Un fracaso puede encerrarte en la vergüenza o enseñarte a ajustar el método. Una traición puede convertirte en una persona que controla a todos o en alguien que aprende a reconocer señales y a establecer límites. El mismo hecho admite futuros distintos. Por eso conviene desconfiar de las interpretaciones que prometen saber con certeza qué quería enseñarte el universo. Esa seguridad puede sonar reconfortante, pero corre el riesgo de sustituir la experiencia real por una fórmula. Quizá la lección de una relación no sea que esa persona llegó para despertar tu alma. A lo mejor descubriste algo más sencillo y decisivo. No quieres volver a justificar el desprecio solo porque amas. La claridad suele entrar por detalles concretos. Recuerdas una conversación en la que callaste por miedo. Ves que confundías paciencia con esperar indefinidamente. Reconoces que el proyecto fracasó porque había señales financieras que no quisiste mirar. O admites que no había manera razonable de prever lo ocurrido. Cada comprensión específica reduce la necesidad de una explicación grandiosa. Lo que te libera no es encontrar una frase capaz de explicar la vida entera, sino ver con suficiente precisión tu siguiente paso. Esto también protege de una idea peligrosa. Creer que todo daño debe ser aceptado porque supuestamente estaba destinado a tu crecimiento. Una agresión, una humillación o un abuso no se vuelven correctos por el hecho de que después desarrolles fortaleza. Transformar una experiencia no significa justificar a quien la causó. Puedes extraer sabiduría y al mismo tiempo nombrar con claridad que algo estuvo mal. Esa distinción es fundamental para un karma positivo adulto. La compasión no elimina el discernimiento. Aceptar la realidad no obliga a permanecer en ella. Perdonar, si llega, no requiere reabrir una puerta que te hace daño. Aprender de una herida tampoco convierte la herida en requisito del aprendizaje. Cuando mantienes estas diferencias, la espiritualidad deja de pedirte que niegues tus límites. Supón que llevas meses pensando en una ruptura. Has revisado mensajes, fechas y silencios intentando descubrir el punto exacto en que todo se perdió. Cada nueva hipótesis ofrece unos minutos de alivio y luego aparece otra pregunta. En ese momento, una práctica más útil sería interrumpir la investigación y volver al presente. ¿Qué necesito hoy para cuidar mi cuerpo, mi atención y mi dignidad? La respuesta quizás sea dormir, dejar de mirar una red social, hablar con alguien de confianza o retirar una expectativa que solo prolonga el vínculo. Ese tipo de acción no parece tan profunda como una revelación cósmica, pero cambia la vida real. A menudo la sabiduría aparece después de que dejas de perseguirla. Cuando el sistema nervioso se calma, el tiempo crea distancia y ya no necesitas defender una versión de la historia. Puedes ver matices que antes resultaban insoportables. Entonces la pregunta deja de ser ¿por qué me pasó?
y se convierte en ¿qué hice con lo que me pasó? La impermanencia ayuda a sostener ese tránsito. Todo estado cambia. La intensidad del dolor, la certeza con que interpretas el pasado, las personas que hoy ocupan el centro de tu mundo, incluso la imagen que tienes de ti. Recordarlo no minimiza lo que sientes. Te recuerda que ninguna emoción merece ser tratada como una sentencia eterna. Hay días en que todavía querrás respuestas. No necesitas pelearte con esa necesidad. Obsérvala como observarías una ola. Llega, crece y pierde fuerza si no la alimentas con horas de especulación. Luego vuelve a lo verificable. Estás aquí, respiras, hay una decisión pequeña delante de ti. Ese regreso repetido al presente va debilitando la idea de que necesitas resolver el misterio del pasado antes de vivir. Quizá nunca sepas por qué algunas cosas sucedieron de la forma exacta en que sucedieron. Aún así, puedes convertirlas en parte de tu crecimiento sin mentirte. El sentido más sólido no siempre se descubre. Muchas veces se encarna. Aparece cuando una experiencia que antes solo producía rabia empieza a producir discernimiento, cuando el miedo se transforma en límite y cuando la pérdida deja de exigir una explicación para permitirte seguir caminando. Capítulo 4. Aceptar no es aprobar ni rendirse. La palabra aceptación se malinterpreta con facilidad cuando estás herido. Puede sonar como una invitación a soportar, a minimizar lo que ocurrió o a convencerte de que todo estuvo bien. Si alguien te falló, ¿por qué deberías aceptarlo? Ante una situación injusta, ¿no sería aceptar una forma de renunciar a ti mismo? Esa confusión hace que muchas personas prefieran la resistencia, aunque la resistencia ya no cambie el hecho. Aceptar significa empezar por una frase sobria. Esto ocurrió. No dice que lo querías, que lo merecías ni que deba repetirse. Tampoco elimina la posibilidad de protestar, reparar, denunciar, poner un límite o marcharte. Simplemente deja de exigir que el pasado sea diferente para poder actuar en el presente. Esa disposición ahorra una enorme cantidad de energía mental. La resistencia tiene muchas formas. A veces aparece como una conversación imaginaria que repites cada noche. Otras veces se esconde en el deseo de que la otra persona reconozca exactamente cuánto te dañó antes de permitirte sanar. También puede presentarse como una negociación silenciosa. Si logro entender que hice mal, tal vez todo vuelva a ser como antes. Ninguna de esas reacciones es absurda. Intentan recuperar control. El problema surge cuando se convierten en residencia permanente. Una práctica de aceptación comienza separando dolor de lucha. El dolor dice, extraño, temo, estoy decepcionado, esto me importa. La lucha añade, esto no debería estar pasando. No puedo soportarlo, mi vida no puede continuar así. Esa primera capa necesita cuidado. Después aparece una segunda que suele multiplicar el sufrimiento porque discute con un hecho ya presente. Cuando notas la diferencia, puedes atender lo que duele sin alimentar la guerra interna. Imagina que recibes un mensaje que confirma algo que temías. El cuerpo se tensa y la mente quiere responder de inmediato. Antes, quizá enviabas varios mensajes, pedías explicaciones o tratabas de impedir el final. Aceptar en ese instante no significa sentir serenidad instantánea. Puede consistir simplemente en dejar el teléfono sobre la mesa, respirar, caminar unos minutos y esperar a que disminuya la urgencia antes de decidir. Has aceptado que la emoción existe sin convertirla en mandato. Esa pausa es karma positivo en una forma muy concreta. Entre estímulo y respuesta aparece un espacio. Dentro de él puedes evitar una acción que mañana prolongaría el conflicto. Tal vez decidas contestar con claridad, quizá descubras que no hace falta contestar o determines que necesitas hablar cuando ambos estén más tranquilos. La aceptación no te quita capacidad de actuar, mejora la calidad de la acción. También existe una aceptación más difícil, la de tu propia historia. Quizá hoy ves con claridad algo que hace 2 años no entendías. Entonces aparece la tentación de juzgar a tu versión anterior con la conciencia actual. Te dices que fuiste ingenuo, débil o lento. Sin embargo, ese castigo no modifica el pasado. Si quieres extraer aprendizaje, conviene formular algo más preciso. Con lo que sabía y podía ver entonces, tomé ciertas decisiones. Ahora sé algo distinto y puedo vivir de otra manera. Perdonarte no equivale a declarar impecable todo lo que hiciste. Si causaste daño, puede ser necesario reconocerlo, pedir disculpas o reparar. La compasión hacia ti no elimina la responsabilidad. Evita que la culpa se vuelva identidad. Un error asumido puede enseñar. Una condena permanente suele inmovilizar. Algo parecido ocurre con los demás. Aceptar que una persona es como está mostrando ser puede doler más que seguir esperando su potencial.
Tal vez llevas años relacionándote con quien podría llegar a ser, no con quien realmente aparece frente a ti. La aceptación rompe esa fantasía. Al principio se siente como pérdida, aunque después puede convertirse en libertad. Ya no necesitas convencer, perseguir ni interpretar señales contradictorias. Desde ahí, el karma positivo deja de parecer una promesa de que todo se arreglará según tus deseos. Se convierte en la capacidad de responder a la realidad sin traicionarte. Si una relación puede repararse, la aceptación permite verla con menos orgullo. Cuando un ciclo terminó, ayuda a soltarlo sin convertir el final en fracaso personal. Si una circunstancia exige acción, te deja actuar desde la claridad y no únicamente desde la desesperación. Hay una frase útil para momentos de resistencia: no tengo que querer esto para dejar de pelear con el hecho de que está aquí. Repetirla no resuelve mágicamente la situación. Sirve para recordar una diferencia esencial. Tu energía puede gastarse en negar lo ocurrido o puede orientarse hacia la siguiente decisión disponible. Con el tiempo, aceptar produce una forma de confianza que no necesita saber cómo terminará todo. No es confianza en que jamás volverás a sufrir, es confianza en tu capacidad de encontrarte con la realidad, aprender de ella y responder sin abandonarte. Esa seguridad interior vale más que cualquier promesa de protección absoluta, porque puede acompañarte incluso cuando la vida no obedece tus planes. Capítulo 5. Lo que la resistencia te hace repetir. Hay experiencias que parecen regresar con distintos nombres. Cambia la pareja, pero reaparece la sensación de tener que ganarte el amor. En otro trabajo, quizá vuelvas a callar hasta agotarte. Se modifica el escenario y, sin embargo, la misma ansiedad encuentra otra puerta. Es tentador llamar a eso mala suerte. A veces resulta más útil observar el patrón que llevas contigo. El karma puede entenderse aquí como continuidad de hábitos. Cada reacción repetida facilita la siguiente. Si ante el miedo persigues, tu mente aprende a perseguir. Frente al conflicto, desaparecer convierte la evitación en salida automática. Cuando recibes una crítica y respondes atacando, fortaleces un circuito que después aparece con menos esfuerzo. No hay necesidad de imaginar un castigo externo. La repetición ya produce sus propias consecuencias. Los patrones sobreviven porque suelen ofrecer una recompensa inmediata. Complacer evita una discusión hoy, aunque mañana te deje resentido. Revisar compulsivamente el teléfono reduce la incertidumbre durante unos segundos, pero mantiene tu atención atada. Posponer una conversación incómoda te protege del nerviosismo de esta noche, a costa de aumentar el problema. La mente aprende de lo que alivia rápido, incluso si a largo plazo te perjudica. Por eso cambiar no consiste solo en comprender. Puedes saber perfectamente que una relación te hace daño y aún así volver. Tal vez entiendas que deberías poner límites, pero al momento de hacerlo aparece el miedo al abandono. La información ayuda. El cuerpo y el hábito necesitan otra experiencia. Para crearla, hace falta tolerar una incomodidad nueva en lugar de regresar a la conocida. Supón que alguien tarda en responderte y se activa una vieja herida. Tu impulso es enviar otro mensaje, luego otro, hasta conseguir una señal de seguridad. El patrón te promete alivio si actúas. Una respuesta diferente podría ser esperar 20 minutos mientras nombras lo que está ocurriendo. Estoy sintiendo incertidumbre y mi mente la interpreta como rechazo. No estás fingiendo indiferencia. Estás permitiendo que el malestar exista sin entregarle el control. Si repites esa pausa suficientes veces, algo cambia. La emoción quizás siga apareciendo, pero ya no conduce automáticamente a la misma conducta. Allí se abre una posibilidad que antes no existía. El karma positivo, visto de este modo, no es una energía abstracta que llega desde fuera. También es el efecto acumulado de elecciones conscientes que van modificando tu manera de estar en el mundo. Los patrones se revelan con especial claridad en aquello que te irrita de manera desproporcionada. Una demora puede tocar tu miedo a no importar. Incluso una crítica leve quizá active años de sentirte insuficiente. La distancia de alguien puede despertar una antigua urgencia por demostrar tu valor. No significa que todo conflicto sea un espejo y que la otra persona nunca tenga responsabilidad. Significa que la intensidad de tu reacción contiene información sobre tu historia. Esa información sirve mejor cuando no la conviertes en acusación. Preguntarte, ¿qué está tocando esto en mí? Abre curiosidad. Decirte, otra vez estoy mal, cierra el aprendizaje. El objetivo no es eliminar toda reacción, sino conocerla lo bastante como para elegir qué hacer con ella. Una herida vista con claridad deja de tener que disfrazarse de destino. Conviene observar 3 momentos. ¿Qué activa el patrón?
qué haces para aliviarlo y qué precio pagas después. En una discusión, el activador puede ser sentirte ignorado. El alivio inmediato, elevar la voz. El precio, más distancia. Dentro de una relación, la señal quizás sea el miedo a que se vayan. La conducta, ceder en todo. La consecuencia, perder respeto por tus propias necesidades. Ese mapa convierte algo que parecía misterioso en una secuencia que puede interrumpirse. El cambio comienza por un punto pequeño. No intentes reformar toda tu personalidad en una noche. Si sueles responder en el acto, practica retrasar la respuesta. Cuando siempre dices sí, prueba con déjame pensarlo. Si tu costumbre es ocultar lo que necesitas, expresa una petición concreta. Una modificación modesta pero repetida crea más transformación que una promesa grandiosa hecha en un momento de inspiración. A veces el patrón volverá. Eso no prueba que no hayas aprendido. Los hábitos antiguos reaparecen especialmente bajo cansancio, miedo o estrés. La diferencia está en cuánto tardas en darte cuenta y qué haces después. Antes podías pasar semanas atrapado, ahora quizá lo reconoces en una tarde. Más adelante lo verás en el mismo momento. Esa reducción del tiempo de inconsciencia ya es progreso. Cuando dejas de interpretar cada repetición como maldición, recuperas curiosidad. La vida no tiene que estar castigándote para que un patrón aparezca otra vez. Puede bastar con que todavía exista una respuesta aprendida, buscando el mismo tipo de salida. Cada ocasión en que eliges distinto ofrece una experiencia correctiva. Así, lo que parecía un ciclo inevitable empieza a convertirse en práctica consciente. Capítulo 6. La intención que hay detrás de tus buenas acciones. Muchas personas que sufren después de haber dado mucho no están heridas solo por lo que recibieron. También les duele descubrir que una parte de su generosidad llevaba una esperanza silenciosa. Estuve para ti, pensé que estarías para mí. Cedí tantas veces, creí que eso demostraría cuánto valgo. Te cuidé, esperaba que nunca me dejaras. Nada de esto invalida el amor, solo revela que incluso una buena acción puede mezclarse con necesidades no reconocidas. La intención no es una prueba moral que debas aprobar, es una raíz que conviene mirar. Si no sabes desde dónde das, puedes terminar llamando bondad a lo que en realidad es miedo. Entonces el sacrificio se acumula y cuando no llega la respuesta esperada, aparece una sensación de traición. La otra persona quizá nunca supo que existía un contrato. Una pregunta incómoda puede aclarar mucho. Si nadie me agradeciera esto, ¿seguiría queriendo hacerlo? La respuesta no tiene que ser siempre sí. A veces descubrirás que estás dando más de lo que deseas. Esa honestidad es saludable. La bondad no exige disponibilidad ilimitada. Puedes ayudar porque quieres y también decidir que no puedes. Un límite sincero suele generar mejores consecuencias que una entrega resentida. Otra pregunta útil es, ¿qué espero que esta acción consiga sobre la opinión que alguien tiene de mí? Tal vez intentas parecer imprescindible, generoso, fuerte o espiritual. Todos necesitamos pertenencia y reconocimiento en alguna medida. El problema aparece cuando tus acciones se organizan alrededor de esa necesidad y empiezas a perder contacto con lo que realmente quieres. Entonces haces mucho por otros y paradójicamente te sientes cada vez menos visto. El karma positivo se vuelve más coherente cuando pensamiento, palabra y acción dejan de caminar en direcciones opuestas. Si dices, no pasa nada mientras por dentro acumulas rabia, hay una fractura. Cuando prometes ayudar aunque deseas descansar, otra división se instala. Si afirmas haber perdonado pero usas el pasado en cada discusión, la herida sigue operando. La coherencia no significa perfección, implica reconocer la discrepancia y corregirla. Considera una situación cotidiana. Un amigo te pide un favor en una semana agotadora. Tu reflejo es aceptar porque temes decepcionarlo. Después pasas 2 días irritado y te cuentas que nadie piensa en tus necesidades. Una respuesta más limpia podría ser, quiero ayudarte, pero esta vez no tengo capacidad. Quizá el otro se incomode. Aún así, has evitado sembrar resentimiento bajo apariencia de generosidad. También existe la bondad que nace de una decisión libre. Ayudas y después sueltas el resultado. No llevas una libreta invisible de deudas. Si la persona agradece, lo recibes. Si no lo hace, puedes evaluar la relación sin convertir el gesto en moneda. Esa libertad protege el corazón porque separa tu valor de la respuesta ajena. Esto no implica que la reciprocidad sea irrelevante. Las relaciones saludables necesitan intercambio, respeto y consideración. El desapego no consiste en conformarte con vínculos unilaterales,
Significa no usar cada acto de cuidado como mecanismo para controlar la conducta del otro. Puedes observar si existe reciprocidad y, si falta de manera constante, tomar distancia sin resentirte por cada cosa que diste. La intención también importa cuando estás herido. Puedes guardar silencio para castigar o para recuperar calma. Es posible decir una verdad para humillar o para aclarar. Incluso poner un límite puede nacer de la serenidad o del deseo de provocar culpa. La acción externa quizás sea idéntica. La consecuencia interior cambia porque una prolonga la guerra y la otra busca terminarla. Antes de una decisión difícil, pregúntate qué cualidad quieres fortalecer en ti. Claridad, respeto, valentía, paciencia, compasión. Elegir una cualidad desplaza la atención desde ¿cómo hago para que el otro reaccione como quiero? Hacia ¿cómo quiero presentarme yo en esta situación? Ese giro reduce la dependencia del resultado. Con el tiempo, hacer el bien deja de sentirse como inversión. Ya no necesitas acumular méritos esperando una devolución exacta. Descubres que algunas consecuencias aparecen en la misma acción. Decir la verdad te da integridad. Actuar con compasión evita que el dolor te vuelva cruel. Respetar un límite fortalece tu dignidad. Esas ganancias no dependen de un aplauso ni de una coincidencia favorable. Cuando la intención se limpia, también cambia tu relación con la pérdida. Puedes mirar lo que diste sin considerarlo desperdicio. Si actuaste desde un lugar que aún respetas, la respuesta ajena no borra ese hecho. Y si descubres que dabas por miedo, tampoco necesitas avergonzarte. Has encontrado una raíz que ahora puedes cultivar de otro modo. Esa lucidez convierte una decepción en una causa nueva, la de una bondad menos ansiosa, más libre y más verdadera. Capítulo 7. Cuando una puerta se cierra y no sabes hacia dónde ir, hay cierres que no dejan una alternativa visible. Se termina una relación y no aparece otra. Pierdes un trabajo y todavía no sabes qué sigue. Un proyecto se cae justo cuando habías organizado tu identidad alrededor de él. En ese vacío, la frase «algo mejor vendrá» puede sonar más irritante que consoladora, porque nadie puede prometerte cuándo ni de qué forma llegará algo distinto. Lo difícil del cierre no es solo perder lo conocido, también desaparece el futuro que habías imaginado. Ya no sufres únicamente por una persona, un puesto o una oportunidad. Haces duelo por conversaciones que no ocurrirán, lugares a los que no irás y versiones de ti que quizá no existirán. Por eso un final puede sentirse como si la vida hubiera borrado un mapa entero. La mirada del karma positivo no necesita negar ese duelo. Puede comenzar con algo más modesto. Un camino cerrado modifica las condiciones de tus próximas decisiones. A veces esa modificación terminará favoreciéndote. Otras, simplemente te obligará a desarrollar recursos que antes no necesitabas. El bien no siempre aparece como reemplazo. Puede aparecer como discernimiento, independencia, capacidad de elegir o una relación más honesta contigo. Piensa en una persona que permanece años en un vínculo porque teme empezar de nuevo. Mientras la relación continúa, ciertas preguntas pueden mantenerse dormidas. ¿Qué desea realmente? ¿Qué tolera por miedo? ¿Cuánto de su identidad depende de ser elegida? Un final doloroso no fue necesario en un sentido absoluto, pero una vez ocurrido puede volver inevitables esas preguntas. Si las enfrenta, el cierre deja de ser únicamente pérdida. Lo mismo sucede con un fracaso profesional. Una oportunidad negada puede mostrar una carencia que necesitas trabajar, pero también revelar que estabas persiguiendo una meta heredada. Quizá querías ese puesto porque todos a tu alrededor lo consideraban éxito. Cuando no llega, aparece una incomodidad que te obliga a distinguir deseo propio de expectativa ajena. Esa claridad no convierte el rechazo en premio, convierte tu respuesta en aprendizaje. El vacío tiene una función particular. Deja de ofrecerte señales externas sobre quién debes ser. Mientras todo está ocupado, sigues el ritmo de compromisos, mensajes, planes y obligaciones. Cuando algo cae, aparece un silencio que al principio se siente insoportable. La tentación es llenarlo cuanto antes con otra relación, otro proyecto o cualquier distracción. Sin embargo, algunas decisiones importantes necesitan precisamente un periodo en que no sepas. No saber no es fracaso, es una fase en la que todavía no hay forma nueva. Si intentas escapar demasiado rápido, puedes reconstruir lo mismo con otro nombre. Quien sale de una relación sin comprender por qué se abandonaba a sí mismo, puede repetir el patrón en la siguiente. Al cambiar de empleo sin revisar qué lo agotaba, quizá termine en un entorno parecido. El espacio entre una etapa y otra permite observar antes de volver a elegir. Durante ese intervalo,
conviene reducir la escala. En vez de exigir una respuesta para los próximos 5 años, pregunta qué necesita la próxima semana. Ordenar tus finanzas, actualizar un currículum, dormir mejor, retomar una actividad abandonada o pedir apoyo pueden parecer movimientos pequeños. Precisamente por eso son valiosos. Devuelven estructura cuando el futuro todavía es incierto. También ayuda a distinguir redirección de fantasía. No todas las puertas cerradas esconden una oportunidad espectacular. Algunas simplemente se cierran. Insistir en que cada pérdida será compensada con algo mayor puede crear una expectativa nueva y, si no se cumple, otro resentimiento. La transformación más fiable no depende de que el exterior entregue una recompensa equivalente. Se mide por la calidad de la persona que estás construyendo después del cierre. Tal vez con el tiempo aparezca una oportunidad que nunca habrías visto desde el camino anterior. Puede ocurrir, y muchas personas reconocen retrospectivamente que un fracaso cambió su dirección de manera beneficiosa. Pero no necesitas saberlo hoy. Lo que sí puedes hacer es dejar de perseguir una puerta que ya no se abre y conservar energía para mirar el espacio alrededor. Hay un momento sutil en todo duelo en el que la pregunta cambia. Al principio dices, ¿cómo recupero lo que tenía? Más adelante empieza a aparecer otra. ¿Qué vida puedo construir desde aquí? Esa transición no sucede por obligación ni tiene calendario. Cuando llega, marca el paso de la resistencia a la creación. El karma positivo se vuelve visible en esa segunda pregunta. Ya no esperas que el pasado sea reparado exactamente como deseas. Empiezas a participar en el futuro con los recursos que la experiencia dejó. Quizá más criterio, menos ingenuidad, una voz más clara o la certeza de que puedes sobrevivir a lo que temías perder. La puerta cerrada sigue siendo una puerta cerrada. Lo que cambia es que tu vida deja de estar parada frente a ella. Capítulo 8. El perdón que libera sin borrar los límites. Perdonar suele presentarse como una obligación espiritual, y esa presión puede convertirse en otra forma de violencia. Si todavía sientes rabia, te juzgas por no haber evolucionado. La negativa a reconciliarte puede hacerte temer que estás generando mal karma. Entonces intentas acelerar un proceso que necesita verdad antes que apariencia. El perdón útil no consiste en olvidar, justificar o volver a confiar automáticamente. Tampoco exige reconciliación. Puede entenderse como la decisión gradual de no seguir organizando tu vida alrededor de la deuda emocional que alguien dejó. Esa decisión quizá tarde meses o años, y en ciertas experiencias profundas puede adoptar una forma distinta a la que imaginabas. No hay mérito en fingir paz mientras el cuerpo todavía vive en alerta. Antes de perdonar, a menudo necesitas nombrar: esto me hizo daño. No debió ocurrir. Perdí algo importante. Reconocer el impacto evita que la compasión se convierta en negación. Una herida ignorada no se transforma, solo cambia de escondite. Puede reaparecer como desconfianza, cinismo, necesidad de controlar o dificultad para recibir afecto. Después viene una distinción decisiva. Soltar el resentimiento no obliga a retirar las consecuencias. Si alguien quebró repetidamente tu confianza, puedes dejar de odiarlo y aún así no volver a darle acceso. Cuando una persona cruzó un límite, es posible desearle bienestar desde lejos. La compasión madura incluye la protección de aquello que no quieres volver a exponer. El karma positivo aparece cuando impides que el daño continúe multiplicándose a través de ti. Si te humillaron y luego humillas a otros, la cadena sigue. Cuando te traicionaron y decides que nadie merece confianza, la experiencia se expande a relaciones que no participaron en ella. Si alguien te trató con crueldad y conviertes esa crueldad en lenguaje habitual, el pasado ha encontrado nuevas vidas donde repetirse. Romper la cadena no significa no sentir rabia, significa no convertirla en dirección permanente. La rabia puede informar: aquí hubo una injusticia, aquí necesitas un límite, aquí algo importa. Una vez recibido el mensaje, necesitas decidir qué hacer con esa energía. Puede ayudarte a salir, pedir reparación, defenderte o hablar. Si permanece indefinidamente como identidad, empieza a cobrarte a ti una deuda que pertenecía a otro. Una práctica posible consiste en observar qué sigues esperando de quien te hirió. Tal vez quieres una disculpa exacta, una explicación, arrepentimiento o reconocimiento público. Es legítimo desearlo, pero conviene preguntarte si tu paz está condicionada a que esa persona haga algo que no controlas. Si la respuesta es sí, todavía tiene una llave importante de tu vida interior. Soltar esa llave no equivale a decir que nunca debieron reparar. Significa que no vas a postergar indefinidamente tu recuperación mientras esperas.
Puedes buscar justicia cuando corresponda y al mismo tiempo trabajar para que tu estabilidad no dependa por completo del comportamiento ajeno. Esa doble vía conserva dignidad sin encadenarte. También es posible que necesites perdonarte por haber permanecido, confiado o ignorado señales. Aquí conviene ser cuidadoso. La mente retrospectiva ve lo que antes estaba oculto y luego acusa a tu versión pasada de no haberlo sabido. En vez de usar la conciencia actual como arma, úsala como responsabilidad. Ahora que lo veo, ¿qué haré distinto? Cada respuesta nueva convierte la memoria en aprendizaje. Si antes callabas, practicas expresar. Cuando confundías amor con tolerancia infinita, empiezas a definir límites. Si buscabas aprobación, aprendes a soportar el disgusto ajeno. La experiencia ya no puede cambiar, pero su efecto sobre tus próximas decisiones sí. El perdón suele llegar menos como una emoción luminosa y más como una pérdida de interés en seguir peleando internamente. Un día recuerdas y notas que ya no necesitas reconstruir la escena. Otro día descubres que el nombre de esa persona no altera toda tu tarde. No has borrado la historia, simplemente dejó de ocupar el centro. Allí aparece una forma profunda de karma positivo. No porque el daño haya sido bueno, sino porque decidiste que su consecuencia final no sería convertirte en una extensión de él. Conservaste la capacidad de amar sin regalar acceso indiscriminado. Aprendiste a protegerte sin cerrar el corazón y permitiste que el pasado terminara donde debía terminar. Detrás de ti, no dirigiendo cada paso que das. Capítulo 9. La paz no depende de que todo se acomode. Durante mucho tiempo puedes creer que estarás en paz cuando una condición externa se cumpla. Cuando esa persona vuelva, tal vez cuando entiendas lo ocurrido, consigas estabilidad, el dinero alcance o llegue una relación distinta. Esa lógica parece razonable porque el alivio externo existe. El problema aparece cuando conviertes la paz en algo que siempre vive después del próximo cambio. La mente se acostumbra rápidamente a las condiciones nuevas. Lo que ayer parecía la solución definitiva pronto se vuelve normal y aparece otra inquietud. Por eso una vida dedicada únicamente a reorganizar el exterior puede ser una carrera sin final. Resolver problemas concretos es necesario, pero ninguna organización del mundo garantiza que tu mente deje de fabricar miedo, comparación o anticipación. La enseñanza de la presencia ofrece otro punto de apoyo. En vez de preguntar qué falta para poder estar bien, observas qué está sucediendo ahora mismo. Quizá hay tristeza, tensión en el pecho o una conversación pendiente. Al mirarlo sin añadir una película sobre los próximos 10 años, el momento suele ser más manejable que la historia completa que la mente construyó alrededor de él. Esto no es una invitación a ignorar el futuro. Si tienes una deuda, necesitarás un plan. Cuando existe un problema de salud, corresponde buscar atención. Si una relación requiere una conversación, tendrás que abordarla. La presencia no sustituye la acción. Evita que la acción nazca de 100 escenarios imaginarios a la vez. Prueba a observar un momento de ansiedad. El pensamiento dice, si esto sale mal, todo se arruinará. Vuelve a lo inmediato. ¿Qué sabes realmente? Examina después qué decisión está disponible hoy y qué parte pertenece a mañana. Al reducir el horizonte, la mente recupera precisión. Quizá puedas enviar un correo, reunir información, descansar antes de responder o admitir que aún no hay nada que hacer. Esa capacidad de permanecer en el presente debilita un componente importante del sufrimiento, la identificación total con la historia. Puedes sentir miedo sin concluir que eres una persona incapaz. Es posible atravesar tristeza sin declarar que tu vida es triste. Incluso una emoción intensa cambia cuando la percibes como experiencia y no como definición. En términos de karma, la presencia permite ver la causa antes de que se convierta en acción automática. Notas el impulso de herir antes de hablar. Detectas la necesidad de controlar antes de revisar un teléfono. Percibes la vergüenza antes de inventar una mentira para proteger tu imagen. Esos segundos de conciencia parecen insignificantes, pero allí se decide buena parte de la dirección de tus hábitos. La práctica puede ser sencilla. Cuando notes que estás atrapado en una reacción, vuelve durante unos instantes a 3 elementos: la respiración, las sensaciones físicas y los hechos observables. No necesitas forzar calma, solo deja de alimentar la interpretación el tiempo suficiente para distinguirla de la realidad. Después, elige una acción que puedas respetar cuando la emoción baje. Hay días en que esto funcionará con facilidad y otros en que la mente te arrastrará. La práctica no consiste en permanecer sereno todo el tiempo, consiste en regresar. Cada regreso fortalece una relación diferente con tus pensamientos.
Poco a poco descubres que no todo lo que aparece en tu mente merece obediencia. Esa comprensión cambia la idea de seguridad. Antes buscabas seguridad en que nada malo ocurriera. Ahora empiezas a encontrarla en saber que puedes estar presente cuando algo ocurra. La primera forma depende de controlar el mundo. La segunda desarrolla capacidad interna. Ninguna elimina el dolor, pero una de ellas puede acompañarte en territorios donde el control no existe. Cuando ya no exiges que todo se acomode antes de permitirte un momento de paz, la vida cotidiana recupera espacio. Puedes tomar un café sin resolver tu historia completa. Una conversación amable vuelve a tener valor aunque todavía haya incertidumbre. Descansas una noche aun cuando el futuro no esté decidido. Estos momentos no son distracciones del proceso, forman parte de él. El karma positivo madura cuando dejas de vivir únicamente para obtener cierto resultado y empiezas a cuidar la calidad del estado desde el que actúas. La paz deja de ser premio al final del camino. Se convierte en una manera de caminar, imperfecta, interrumpida, pero disponible cada vez que vuelves al presente y recuerdas que este instante no tiene que cargar con todo el peso de tu pasado ni con todas las posibilidades de tu futuro. Capítulo 10. El karma que construyes en los detalles cotidianos. Las grandes decisiones llaman la atención, pero la dirección de una vida suele formarse en gestos que nadie observa. La manera en que respondes cuando estás cansado, el tono que eliges al sentirte provocado, la conversación que decides no alimentar, el límite que mantienes aunque te incomode. Allí se vuelve concreta cualquier idea sobre karma positivo. Es fácil actuar con serenidad durante una mañana tranquila. La práctica empieza cuando alguien toca una herida. Puede ser una crítica en el trabajo, un comentario familiar, una demora o una respuesta fría. En pocos segundos aparece una cadena conocida. Interpretación, emoción, impulso, conducta. Si no hay conciencia, el hábito completa el recorrido. Cuando consigues verlo, aunque sea tarde, ya existe una oportunidad de intervenir. Una regla útil es no tomar decisiones irreversibles desde estados pasajeros. Si estás muy enfadado, pospone el mensaje que rompería una relación. Cuando sientas pánico, evita prometer algo únicamente para impedir que alguien se vaya. Si la vergüenza te domina, no construyas una mentira que luego tendrás que sostener. El tiempo no resuelve todos los problemas, pero puede devolver a tu mente la amplitud que una emoción intensa le quitó. Otra forma de proteger tu transformación consiste en cuidar el ambiente que alimenta tus reacciones. Si pasas horas observando la vida de alguien que intenta soltar, estás ofreciendo combustible al vínculo. Cuando buscas constantemente contenido que confirma que el mundo es hostil, tu atención se entrena para encontrar amenaza. Si mantienes conversaciones donde el único tema es la misma herida, la identidad termina girando alrededor de ella. Elegir qué consumes también es elegir qué causas fortaleces. El descanso importa por la misma razón. Una mente agotada tiene menos espacio entre impulso y conducta. Dormir mal durante varios días puede hacer que una dificultad pequeña parezca una catástrofe. Comer, moverte, respirar aire libre o recuperar una rutina no son detalles separados de la vida interior. Son condiciones que facilitan respuestas más conscientes. A veces lo espiritual empieza con acostarte a una hora razonable. Las relaciones requieren un cuidado parecido. Rodéate, cuando sea posible, de personas con las que no tengas que traicionarte para pertenecer. Un entorno donde siempre debes adivinar, perseguir o defender tu valor reforzará precisamente las heridas que intentas transformar. En cambio, la presencia de vínculos claros puede enseñarle a tu mente que el afecto no tiene que sentirse como examen permanente. Eso no significa buscar gente que nunca te confronte. Una amistad honesta puede decirte algo que incomoda y aún así hacerlo sin humillarte. Dentro de una pareja sana también pueden existir límites sin amenazas de desaparición. La diferencia no está en evitar toda fricción, sino en distinguir entre una incomodidad que favorece crecimiento y una dinámica que erosiona tu dignidad. También conviene revisar el lenguaje interno. Si cada error produce frases como «siempre arruino todo», estás creando una atmósfera mental donde cambiar resulta más difícil. Una formulación precisa ayuda más. Reaccioné mal en esta conversación y necesito reparar. La primera sentencia fija identidad. La segunda reconoce conducta y deja una puerta abierta. Reparar es una de las expresiones más concretas del karma positivo. Cuando te equivocas, no basta con sentir culpa. Si es posible, reconoce el daño, pregunta qué puedes corregir y modifica la conducta. Una disculpa sin cambio puede aliviar tu conciencia, pero deja intacta la causa. En cambio,
Una reparación imperfecta acompañada de aprendizaje introduce un patrón nuevo. La gratitud también puede tener un lugar, siempre que no se use para negar lo difícil. No necesitas agradecer una traición. Sí puedes notar que incluso durante una etapa dolorosa, existen elementos que te sostienen. Una conversación, un cuerpo que respira, una persona disponible, una mañana tranquila, la posibilidad de empezar otra vez. Entrenar la atención para reconocer apoyo reduce la tendencia de la mente a convertir un problema en descripción total de la vida. Cada noche puedes revisar el día sin convertirlo en examen moral. Pregunta qué reacción alimentó sufrimiento y qué elección produjo un poco más de claridad. Quizá descubriste que discutir por mensaje empeoró todo. Tal vez notaste que caminar antes de responder te ayudó. El objetivo no es puntuación espiritual, sino aprendizaje acumulativo. Con esa práctica, el karma deja de ser una teoría sobre lo que algún día regresará y se vuelve algo que puedes observar hoy. Hay acciones que te dejan más dividido y otras que te vuelven más íntegro. Algunas respuestas amplían el conflicto, otras lo detienen. Cada día ofrece decenas de ocasiones pequeñas para escoger qué continuidad quieres construir. La transformación se protege así, no con una revelación permanente, sino con decisiones suficientemente conscientes, repetidas hasta que empiezan a parecerse a tu manera natural de vivir. Capítulo 11. Dejar de ser la persona a la que siempre le pasa lo mismo. Después de varias decepciones, puedes construir una identidad alrededor de ellas. A mí siempre me abandonan. Nunca tengo suerte. Yo soy quien da y no recibe. Estas frases intentan resumir una historia, pero terminan funcionando como lentes. Cuando miras a través de ellas, cada experiencia nueva parece confirmar el mismo veredicto. Una identidad herida ofrece algo parecido a la seguridad. Si ya sabes que todos se irán, no tienes que tolerar tanta incertidumbre. Decidir que nunca te valoran hace que cada silencio encaje en una explicación conocida. El precio es alto. Empiezas a relacionarte con el presente desde conclusiones tomadas en el pasado. Sin darte cuenta, puedes buscar pruebas de la herida y pasar por alto aquello que no coincide con ella. Cambiar la identidad no consiste en repetir frases positivas que no crees. Decirte, todo es perfecto, mientras sientes miedo crea otra división. Resulta más sólido describir el proceso con precisión. He vivido abandonos y estoy aprendiendo a no abandonarme cuando siento incertidumbre. Esa frase no niega tu historia, pero tampoco te encierra dentro de ella. La diferencia entre soy así y he aprendido a reaccionar así es enorme. Lo primero parece esencia, lo segundo admite entrenamiento. Quizá te consideras celoso, pero al mirar de cerca descubres una serie de respuestas aprendidas ante el miedo. Tal vez dices que eres incapaz de poner límites, aunque en realidad has practicado durante años evitar el conflicto. Lo aprendido puede ser difícil de modificar, pero no tiene la rigidez de una identidad eterna. Aquí el karma positivo adquiere una dimensión profunda. Cada elección repetida no solo produce consecuencias externas, también te enseña quién crees ser. Cuando cumples un límite que prometiste respetar, tu mente recibe evidencia de que puedes cuidarte. Si dices la verdad en una conversación difícil, aparece una prueba de valentía. Al retirarte de una dinámica que antes habrías perseguido, construyes una imagen distinta de ti mediante hechos, no consignas. Ese proceso suele sentirse extraño. Lo conocido, incluso cuando hace daño, tiene familiaridad. Una relación tranquila puede parecer sin química si estás acostumbrado a la incertidumbre. Recibir afecto sin tener que ganarlo puede despertar sospecha. Descansar quizá produzca culpa si tu identidad dependía de ser indispensable. No interpretes automáticamente esa incomodidad como señal de que vas por mal camino. A veces solo indica que tu sistema todavía no reconoce lo sano como familiar. La nueva identidad necesita espacio para errores. Si un día vuelves a perseguir una respuesta o reaccionas desde el miedo, evita convertir el tropiezo en prueba de que nada cambió. Mira la secuencia, repara si hace falta y retoma la práctica. La transformación real rara vez avanza en línea recta. Lo importante es qué conducta recibe más repetición a lo largo del tiempo. También cambia la forma en que narras el pasado. Antes quizá decías, perdí años. Más adelante puedes decir, durante esos años aprendí tarde algunas cosas que ahora no quiero olvidar. No es lo mismo. La segunda versión no romantiza el sufrimiento. Recupera lo que puedes usar. Convertir el pasado en maestro no significa declarar que todo fue necesario. Significa negarte a dejarlo como puro desperdicio.
Hay algo liberador en reconocer que ya no necesitas ser fiel a una versión antigua de ti. La persona que toleraba silencio quizá hoy pide claridad. Quien confundía sacrificio con amor puede aprender reciprocidad. La versión que pensaba que estar sola era fracaso puede descubrir que la soledad temporal es preferible a la compañía que exige desaparecer de sí misma. En este punto, la frase «todo sucede por tu bien» empieza a cambiar de significado. Ya no suena como una promesa de que cada acontecimiento fue diseñado para favorecerte. Se convierte en una postura vital. No entregarás el significado final de tu experiencia a aquello que te ocurrió. Participarás en su transformación. Buscarás que lo vivido produzca más conciencia y no menos. Ese compromiso modifica tu relación con el futuro. Dejas de preguntar obsesivamente si volverás a sufrir y empiezas a confiar en que, si sucede algo difícil, no eres la misma persona que antes. Tienes recursos que entonces no tenías. Reconoces señales. Pides ayuda. Conoces tus límites y sabes que una emoción intensa puede atravesarse sin obedecerla. La identidad nueva no necesita anunciarse. Se nota en decisiones discretas. Respondes más tarde. Preguntas en lugar de suponer. Te retiras sin escena cuando algo cruza un límite. Agradeces sin endeudarte. Das sin convertirte en salvador. Recibes sin sentir que debes merecer cada gesto. Poco a poco, dejas de ser la persona a la que siempre le pasa lo mismo, porque ya no respondes siempre de la misma manera. Y cuando cambia la respuesta, también empiezan a cambiar muchas de las consecuencias que antes parecían destino. Capítulo 12. Cuando el karma positivo deja de ser una promesa y se vuelve una forma de vivir. Al inicio de un periodo difícil, buscas garantías. Quieres saber que la pérdida tendrá recompensa, que el rechazo abrirá una puerta mejor, o que el bien que hiciste volverá con el mismo rostro. Esa necesidad es comprensible. El dolor quiere una compensación que demuestre que nada fue en vano. Con el tiempo puede surgir una comprensión más estable. Vivir bien no es una negociación con el futuro. Actuar con conciencia, compasión y honestidad ya transforma la calidad de tu presente. Aunque no puedas prever todos los resultados, puedes escoger qué clase de causas introduces en tus relaciones, en tu mente y en el entorno que tocas. La bondad, vista así, deja de ser superstición. Si escuchas con atención, aumentas la posibilidad de comprender. Cuando respetas un límite, reduces la probabilidad de acumular resentimiento. Al reparar un error, fortaleces confianza cuando la reparación todavía es posible. Si renuncias a responder odio con odio, impides que una herida encuentre una nueva boca desde la que hablar. No controlas toda consecuencia, pero sí participas en muchas. La compasión ocupa un lugar especial porque amplía la mirada. Cuando has conocido tu propio miedo, puedes reconocer mejor el miedo de otros. Haber atravesado vergüenza puede volver menos rápida tu condena. Entender tus patrones te recuerda que muchas conductas humanas nacen de confusión, heridas y hábitos. Esa comprensión no excusa el daño, reduce la necesidad de deshumanizar a quien lo causa. A veces la respuesta más compasiva será acercarte. En otras ocasiones, consistirá en mantener una distancia firme. No hay contradicción. La compasión sin sabiduría puede convertirse en permisividad. La sabiduría sin compasión puede endurecerse. Madurar implica sostener ambas, ver la humanidad del otro y al mismo tiempo reconocer qué conducta no vas a aceptar. Llegados a este punto, quizá observes que el mayor retorno de ciertas acciones no fue lo que imaginabas. Ayudaste a alguien y no volvió para ayudarte, pero desarrollaste una capacidad de servicio que después enriqueció otras relaciones. Una etapa de soledad no trajo inmediatamente una nueva pareja, aunque te enseñó a dejar de elegir desde el miedo. Un fracaso no abrió la puerta perfecta, te obligó a adquirir una disciplina que antes no tenías. El fruto apareció en otra forma. También descubrirás que algunas experiencias siguen sin ofrecer una explicación satisfactoria. La madurez no exige fabricar una. Puede haber pérdidas que continúen pareciéndote injustas. Quizá ciertas preguntas permanezcan abiertas. Aún así, la ausencia de respuesta no impide que vivas con dignidad. Puedes conservar el misterio sin convertirlo en condena. Esto hace más humilde la idea de que todo sucede por tu bien. Ya no necesitas afirmar que una fuerza invisible quiso cada detalle de tu dolor. Puedes sostener algo más responsable. Ocurra lo que ocurra, buscaré la manera de no desperdiciar mi conciencia dentro de ello. Si hay una lección, intentaré verla. Cuando corresponda actuar, actuaré. Si necesito llorar, no llamaré debilidad a ese duelo. Y cuando llegue el momento de soltar,
No convertiré la memoria en hogar. Ese modo de vivir transforma la relación con la incertidumbre. El futuro deja de ser una prueba que debes aprobar. Se vuelve un terreno en el que seguir practicando. Un día habrá alegría y otro aparecerá pérdida. Llegarán personas, algunas permanecerán y otras seguirán su camino. Los planes cambiarán. Tu cuerpo, tus prioridades y tus certezas también lo harán. La impermanencia no es un error del sistema, es una condición de estar vivo. Frente a ese movimiento, el karma positivo puede ser entendido como orientación. No te promete una carretera sin obstáculos. Te recuerda hacia dónde volver cuando te pierdes. Intención clara, acción responsable, aceptación de lo que no controlas, compasión que no borra límites y presencia suficiente para elegir antes de reaccionar. Entonces ocurre algo importante. Ya no necesitas que la vida demuestre constantemente que está de tu lado. Dejas de interpretar cada contratiempo como señal y cada coincidencia como garantía. Tu confianza se vuelve menos dependiente de los acontecimientos. Sabes que habrá cosas que no podrás elegir, pero también sabes que tu respuesta importa. Esa es una libertad silenciosa. No hace desaparecer el pasado, cambia la relación que mantienes con él. Tampoco te vuelve invulnerable, te vuelve más disponible para la realidad. Puedes amar sin exigir eternidad, trabajar sin convertir un resultado en medida de tu valor, ayudar sin hacer de la bondad un contrato y despedirte sin pensar que todo final es un fracaso. Cuando esa forma de vivir se vuelve práctica, el karma positivo deja de ser una teoría sobre recompensas futuras. Está en la conversación que no conviertes en guerra, en el resentimiento que decides no heredar a otra persona, en la verdad que dices sin crueldad, en la atención que devuelves al presente. Su fruto más profundo no es conseguir una vida donde nunca pierdas, es convertirte en alguien que ya no se pierde a sí mismo cada vez que la vida cambia. Tal vez llegaste hasta aquí porque todavía existe una parte de ti que quiere saber por qué tuvo que ocurrir aquello que tanto dolió. Puede que esa pregunta no desaparezca de inmediato. No necesitas expulsarla, solo deja de darle el poder de decidir cuándo puedes volver a vivir. Mira lo que ahora sabes. Reconoces que hacer el bien no compra inmunidad contra la pérdida, pero sí puede construir una conciencia que no responda al dolor con más daño. Entiendes que aceptar no es aprobar, que perdonar no exige volver, que poner límites no cancela la compasión y que una puerta cerrada no obliga a permanecer para siempre frente a ella. Quizá el sentido de tu experiencia no esté en descubrir una explicación perfecta, puede encontrarse en la persona que eliges ser después. Si aquello que te quebró te enseñó a no abandonarte, si una decepción afinó tu discernimiento, si el miedo te condujo a una valentía más sobria, entonces el pasado ya no tiene una sola consecuencia. Tú introdujiste otra. A partir de hoy, cuando algo no salga como esperabas, prueba una acción sencilla antes de buscar señales o culpables. Pregunta, ¿qué respuesta, dentro de lo que sí depende de mí, puede producir un poco más de claridad y menos sufrimiento? Luego haz esa parte. Tal vez sea callar por una hora, decir una verdad, pedir ayuda, descansar, reparar, marcharte o simplemente permitir que el día termine sin resolverlo todo. Eso basta para empezar. El karma positivo no necesita gestos grandiosos. Se construye en la orientación de pequeñas decisiones que, repetidas, cambian hábitos. Los hábitos modifican relaciones, las relaciones afectan caminos y los caminos terminan formando una vida. Algún día mirarás atrás y quizás sigas sin llamar bueno a todo lo que ocurrió. No hace falta. Será suficiente reconocer que no todo lo doloroso consiguió dañarte para siempre. Algunas experiencias se convirtieron en límites, otras en criterio, otras en compasión. Hubo finales que te devolvieron a ti y silencios que te enseñaron a escuchar lo que antes ignorabas. Entonces comprenderás la frase de una manera menos ingenua y más profunda. Que algo suceda por tu bien no significa que debas celebrar cada golpe, ni creer que el universo te debe una compensación. Significa que conservas la posibilidad de orientar incluso una experiencia difícil hacia una vida más consciente. Esa posibilidad nadie puede ejercer por ti, pero tampoco puede quitártela nadie. Sigue cuidando las causas que sí están en tus manos, la intención con la que hablas, la forma en que tratas a quien no puede darte nada, el respeto con que sostienes tus límites y la honestidad con que corriges tus errores. Lo demás tendrá su propio tiempo. Tu tarea no es controlar todos los frutos, es aprender a reconocer qué semillas estás plantando hoy.